Imagina, por un momento, a un creyente que se encuentra en medio de una tormenta de dolor y angustia. Está cargado con un peso que va más allá de las debilidades físicas. Su alma clama por alivio, por una salida a la desesperación que le aprisiona. Es como si estuviera en un valle profundo, rodeado de sombras que parecen no tener fin. En este momento de profunda aflicción, la oración se convierte en su última esperanza, su último recurso ante un mundo que parece tan indiferente a su sufrimiento. Cuando me acerqué a este hermano, me vi no solo como predicador o pastor, sino como alguien que realmente sabe lo que es pasar por el dolor y la lucha. El Señor me ha llamado a ministrar la sanación, y solo puedo hacerlo a través de la mirada de Dios, que ve más allá de las apariencias y los síntomas. Como está escrito en Santiago 5:15, y la oración de la fe salvará a los enfermos. ¿Puedes ver la profundidad de estas palabras? La oración, cuando se hace con fe, tiene el poder de transformar nuestra realidad, de cambiar el escenario que nos rodea, de sacar a la luz lo que más preciamos en nosotros, una verdadera conexión con Dios. Si te encuentras cada día en este ciclo de angustia y aflicción, hoy es tu día. Yo digo que hay esperanza para ti. Hay esperanza en Cristo, en aquel que puede reemplazar su dolor por su paz. La palabra de Dios es un bálsamo que puede sanar heridas que quizá ni siquiera sabes que tienes. Y es en este bien más profundo en lo que quiero que te concentres, porque nuestro Dios está atento a tu oración. Pero no puedo evitar notar algo importante. La ausencia de una vida de oración puede estar contribuyendo a tu situación. Una vez escuché a alguien decir que no existe ninguna situación tan desesperada que no pueda curarse con una conversación sincera con Dios. Y es verdad. A veces, nuestra angustia y las enfermedades físicas son signos de un espíritu que no está en comunión con el Creador. La falta de diálogo con Dios puede crear un abismo que nos separa de la sanación divina. No quiero que ignores esta verdad. Es posible que alguien aquí, al escuchar esto, sienta la gravedad de su distancia con Dios y el peso que conlleva. Mientras tanto, mi voz te pide que no solo veas tu dolor, sino que empieces a actuar. Recuerda lo que se encuentra en el Salmo 32:3. Mientras guardaba silencio, mis huesos envejecieron con mi rugido todo el día. No permitas que el silencio de tu corazón envejezca tu alma y tu fe. Dios nunca te hizo para vivir con dolor. Dios te creó para experimentar alegría, amor y plenitud. Hoy estoy aquí, como portavoz del Señor, para deciros que vuestras oraciones pueden ser el comienzo de un nuevo capítulo en vuestra vida. Además, no olvides que la oración de fe no es una oración vacía. Está revestida con el poder de Dios. Es lo que nos une a Cristo. Es lo que abre los cielos para que el Señor nos mire con misericordia. Es hora de que entiendas que la sanación puede estar a una oración de distancia. Los cielos están listos para abrirse cuando el corazón se vuelve en fe. Mientras clamas, haces exigencias justas al Señor y anheles la liberación. Recuerda la promesa de que Él está contigo. Y si en ese momento el dolor parece mucho más intenso que la fe que tienes, debes saber que su gracia es suficiente. No te desvíes del camino de la oración. Aférrate a esa esperanza. Tu ferviente oración es lo que marcará la diferencia. Te insto a que preguntes, a tocar el corazón de Dios, porque Él te está esperando. Amén. Al profundizar en este profundo tema de sanación y liberación, es fundamental que empecemos a hablar sobre la realidad de las batallas espirituales que muchos de nosotros enfrentamos. Al analizar el origen de nuestros sufrimientos, debemos entender que las luchas que tenemos no siempre son visibles. Detrás de las lágrimas y las verdaderas dificultades se despliega un campo de batalla espiritual en nuestras vidas. A menudo, lo que causa el dolor y la angustia no es solo una condición física o emocional, sino más bien una lucha espiritual que clama por nuestra atención e intervención. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es lo que realmente se oculta detrás de tu sufrimiento? ¿Qué es lo que en tu corazón te ha impedido experimentar la verdadera alegría en Cristo? El pecado es un aspecto que a menudo se oscurece, pero juega un papel clave en nuestro dolor. La Biblia nos advierte que estemos vigilantes, porque el enemigo de nuestras almas se mueve en las sombras, buscando a quien devore. 1 Pedro 5:8. Intenta alejarnos de la luz del amor de Dios, alimentando nuestras debilidades y llevándonos a decisiones que pueden costar caro nuestro espíritu.
¿Alguna vez te has parado a pensar que el dolor emocional, la tristeza e incluso algunas enfermedades pueden reflejar un alma en conflicto? A menudo atravesamos crisis que nos hacen cuestionar nuestra fe e incluso la bondad de Dios. Sin embargo, es esencial entender que cuando nos alejamos de Él, el vacío se convierte en una gran barrera, y esto puede manifestarse en nuestras vidas de muchas maneras. El Salmo 32 nos advierte: mientras guardaba silencio, mis huesos envejecieron por mi rugido todo el día. Esta verdad es poderosa. El silencio en relación con el dolor espiritual solo añade ruido dentro de nosotros. Cuando silenciamos nuestros gritos y no buscamos la ayuda de Dios, el dolor se convierte en peso y el peso en muerte espiritual. Imagina a un médico que se niega a examinar tu condición, aunque sepa que está enfermo. Así somos cuando ignoramos los problemas que nos perjudican. Hay situaciones en nuestras vidas que requieren que salgamos a la luz, que reconozcamos que el pecado, si no se trata, puede infectar todo nuestro ser. La falta de arrepentimiento puede echar raíces profundas en nosotros a partir de la gracia redentora de Cristo. La pregunta que te hago es: ¿hay algo en tu vida que hayas estado evitando? ¿Un hábito que sabes que no honra a Dios? ¿Un resentimiento al que te has aferrado tanto tiempo que se ha convertido en parte de ti? Permite que Dios ilumine los rincones más oscuros de tu alma. Abrirse a esa honestidad puede ser doloroso, pero es el primer paso hacia la verdadera liberación. Al mismo tiempo, es necesario abordar otro factor crítico en nuestra vida espiritual: la oración. La práctica de la oración no es solo una acción, sino una condición del espíritu que debería caracterizar nuestras vidas. La oración es el aliento de un creyente. Sin él, somos como un pez fuera del agua, luchando por sobrevivir. El silencio de Dios en nuestras vidas puede ser un reflejo de nuestro propio silencio hacia Él. Demasiadas veces dejamos de lado la oración, pensando que podemos afrontar las batallas de la vida con nuestra propia fuerza. El Señor nos enseña claramente: orad y vetad. Mateo 26:41. La vigilancia en la oración nos mantiene con los pies en la tierra y centrados en el poder de Dios. Reflexionando sobre esto, es vital que consideres tu propia práctica de oración. ¿Te has dedicado a buscar al Señor? ¿O sus oraciones se han convertido en rituales sin vida, palabras vacías pronunciadas solo para cumplir el horario? El verdadero poder de la oración reside en la relación que cultivamos con nuestro Creador. Cuando oramos de todo corazón, no solo expresamos nuestras ideas o deseos, sino que establecemos un canal abierto a través del cual la gracia de Dios fluye en nosotros. Y aunque nuestro dolor sea tan abrumador que no podamos rezar, quiero que sepas: eso no significa que tu oración no tenga valor. El Espíritu Santo intercede por ti cuando no tienes palabras. En Romanos 8:26, Pablo nos recuerda que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. Así que, en tiempos de profunda angustia, intenta detener y permitir que el Espíritu suba al trono de la gracia en tu nombre. Él conoce el dolor que soportas y clama urgentemente al Padre. A veces, una simple súplica interior, un gemido o un grito silencioso pueden ser una intercesión poderosa. Recuerda: Dios está más cerca de ti de lo que crees. Está atento a su angustia. No tienes que ser perfecto para acercarte a Él, pero debes acercarte con un corazón sincero y arrepentido. El que busca, encuentra. Quien atraviesa la puerta de la oración, entra en el reino de lo sobrenatural, donde se puede liberar la sanación. Ahora, quiero animarte a que decidas no ignorar más tu dolor. Pregúntate: ¿qué ha ocultado las raíces de tu sufrimiento? Dios quiere que enfrentes esto y vengas a Él. No dejes que el miedo o la culpa te impidan buscar sanación. Recuerda que eres amado, que la gracia de Jesús está disponible para ti en todo momento. Queridos hermanos y hermanas, que hoy sea el día en que abraréis vuestro corazón y dejéis que la luz de Cristo ilumine las zonas más oscuras de vuestra vida. Que tu grito de dolor se convierta en un grito de adoración al Señor. La sanación y la liberación te esperan, a un paso de la fe. Si te rindes y buscas a Dios, verás que Él es fiel para restaurar y renovar lo que se perdió. Estate dispuesto a empezar de nuevo. Busca la presencia de Dios en la oración y vive la transformación que Él ha hecho para ti. Amén. Mientras continuamos nuestra reflexión, quiero que consideréis otra dimensión importante de la vida de oración que debe tomarse en serio: la importancia de reconocer la soberanía de Dios en todas las circunstancias.
A menudo, nos enfrentamos a situaciones que parecen estar fuera de nuestro control, y es en este momento cuando nuestra confianza en Dios se ve más cuestionada. Pero es precisamente en estos tiempos cuando debemos aprender a descansar en la promesa de que Dios tiene el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece caótico. En Isaías 55, 8, 9, el Señor dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así lo son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Nos recuerda que Dios tiene un plan más grande que el nuestro. Cuando oramos, nos recordamos que no intentamos convencer a Dios de conceder nuestros deseos, sino que alineamos nuestro corazón con su voluntad perfecta. Por eso, quiero animarte a que ores no solo por lo que deseas, sino también por sabiduría y discernimiento. Pide a Dios que te muestre lo que realmente necesitas en tu vida. A menudo pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros, pero necesitamos confiar en que Él, en su infinita sabiduría, tiene una comprensión mucho más profunda de nuestras circunstancias. Mientras ores, permite que el Señor alinee tus deseos con los suyos. Promete que, si estáis dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de esta tierra. Isaías 1:19. Tu poder de oración puede transformar tu vida y la de muchos a tu alrededor. Recuerda que eres parte del cuerpo de Cristo, y cuando oramos juntos, nos fortalecemos aún más. No es solo por tus propias necesidades por lo que debes orar, sino también por las necesidades de los demás. La oración intercesora tiene el poder de provocar cambios no solo en nuestras vidas, sino en la comunidad que nos rodea. Cuando Jesús nos invita a orar, nos llama a un camino de amor y servicio. ¿Qué significa esto para ti? ¿Alguna vez te has sentado a rezar por alguien que está en apuros? ¿Has buscado ayuda a quienes lo necesitan y le has pedido a Dios que intervenga en sus vidas? En Santiago 5:16 encontramos estas palabras: «Confesaos vuestros pecados los unos a los otros, y orad unos por otros para que sean sanados. La oración de los justos es poderosa y eficaz». Esto nos anima no solo a ser receptores, sino también dadores de la gracia y misericordia de Dios. Cuando oramos unos por otros, activamos la fuerza del cielo en nuestra comunidad y abrimos puertas para que la sanación y la restauración se liberen. A veces, en nuestras oraciones, también debemos permitir que Dios hable a nuestro corazón, no solo a nuestras voces, para llegar al cielo. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. A menudo, dedicamos tiempo a preguntar, pero no damos espacio para que Dios nos responda. Reserva momentos de silencio ante Él. Escucha su voz a través de su palabra, en meditación y reflexión. Dios desea hablarte y utiliza las Escrituras como un medio poderoso para guiarnos. Cuando leemos la palabra de Dios, permitimos que la verdad penetre en nuestro corazón y mente, moldeando nuestro pensamiento y preparándonos para actuar según la voluntad del Señor. Imagina lo transformador que sería si nuestras oraciones se convirtieran en el reflejo de un corazón sintonizado con la voluntad de Dios. Cuando nuestra práctica de oración se basa en este contexto, se nos asegura que el Señor está obrando en nuestras vidas, según su voluntad buena, perfecta y placentera. Y a medida que nos entregamos a Él, nuestros propios deseos y anhelos comienzan a alinearse con los suyos. Además, permítanme recordarles la importancia de cultivar un espíritu de gratitud en sus oraciones. La gratitud no es solo una reacción a las bendiciones recibidas, sino una elección consciente que nos conecta con la esencia de la presencia de Dios. Primera Tesalonicenses 5:18 nos instruye diciendo: «Da gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Esto significa que incluso en medio de la tormenta, incluso cuando los vientos soplan con fuerza y las olas parecen hundirnos, podemos encontrar motivos para estar agradecidos. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a ver bendiciones en medio de las dificultades. Y quiero hacerte una pregunta directamente en el corazón en este momento. ¿Qué necesitas aportar a Dios en la oración hoy? ¿Qué situación ha estado en tu mente y alma? Si hoy te sientes pesado, recuerda que Jesús te invita a descargar toda tu ansiedad sobre Él. 1 Pedro 5:7. Está dispuesto a escuchar. Quiere que le traigas tus preocupaciones, tu angustia y tus alegrías. Cuando hacemos esto, nos sorprende ver cuánto se preocupa por nosotros y cómo su paz puede envolvernos.
No dejes que la duda o la desesperanza te impidan entrar en el lugar secreto, donde tu relación con Dios se fortalece. La oración es la clave que abre la puerta a la intimidad con el Creador. Es en la oración donde encontramos fortaleza, renovación y perspectiva. Incluso cuando los tiempos sean difíciles, debes saber que no estás solo en este camino. Dios está contigo, y sus promesas nunca fallan. Por último, quiero hacerte un llamamiento. Al cerrar este momento de reflexión, os invito a buscar a Dios con intención. Reserva tiempo cada día para reunirte con Él en oración. Permítete moldear por su palabra y su presencia. Comprométete a no dejar que el dolor, la soledad o la duda sean tu única voz. Elige hacer del diálogo con Dios una práctica diaria, una prioridad que se convierte en la base sobre la que construyes tu vida. Recuerda que la oración es mucho más que una petición. Es una relación que lo transforma todo, y esto puede empezar ahora. Si te comprometes a buscar a Dios en la oración, te prometo que verás cambios en tu vida. Os animo a que confíéis en Él y experimentéis el poder de la oración en acción. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Amén. Mientras continuamos nuestro camino hacia el corazón de Dios, es vital que reconozcamos la profundidad de las batallas espirituales que enfrentamos a diario. La oración no es solo una invitación a la comunión, sino también una declaración de guerra contra las fuerzas del mal que desean desviarnos del propósito divino. En Efesios 6:12 se nos recuerda claramente: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. En este contexto, la oración se convierte en una de las armas más poderosas que tenemos en nuestra lucha. Muchos de nosotros nos enfrentamos a desafíos que parecen abrumadores. De hecho, la vida puede ser como navegar en un mar agitado. Pero incluso en medio de la tormenta, la oración nos ofrece un refugio seguro. Cuando nos refugiamos en Dios a través de la oración, nos colocamos bajo su protección y nos convertimos en receptores de su fortaleza. Si miramos la vida de David, encontramos un ejemplo inspirador. David se enfrentó a gigantes y reinos, pero siempre buscó al Señor en oración. En el Salmo 18:6 declara: En mi aflicción invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Escuchó mi voz desde su templo, y mi grito antes de que su rostro llegara a sus oídos. David nos enseña que por muy intensas que sean las luchas, nuestra voz es escuchada. Puede que pienses: rezo, pero siento que no me escuchan. Amigo, no te rindas. La oración es una práctica que aporta poder, acción y cambio. A veces nuestra percepción es limitada. Pensamos que Dios no responde porque no oímos una voz audible o no vemos una respuesta inmediata. Pero Dios actúa según su tiempo y su sabiduría. Su promesa es clara: pide y recibirás. Mateo 7:7. Sin embargo, debemos estar preparados para recibir lo que Él nos ofrece, y a menudo esto puede ser diferente de lo que imaginamos. Es esencial que mantengamos un corazón agradecido, incluso en las dificultades. La gratitud transforma nuestra perspectiva. A medida que empezamos a contar nuestras bendiciones y a reconocer la fidelidad de Dios en nuestras vidas, encontramos una nueva fuerza para seguir adelante. Los momentos difíciles forman parte de la vida, pero la expectativa de que Dios siempre esté trabajando para nuestro bien puede traer esperanza y renovación. En Romanos 8:28 encontramos la promesa de que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Y mientras luchamos esta batalla espiritual, no podemos ignorar que partes de esa guerra tienen lugar dentro de nosotros mismos. En Romanos 7:15, Pablo admite: no entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que odio. Como Pablo, a menudo nos encontramos en conflicto con nuestros propios pensamientos y deseos. El campo de batalla suele comenzar dentro de él. Cuando oramos, pedimos a Dios que nos dé la fuerza y la sabiduría para ganar estas batallas interiores. Para ello, clama a Él por liberación. Tu poder es mayor que cualquier debilidad que puedas enfrentar. Además, la intercesión es un pilar fundamental en nuestra práctica de oración. Santiago 5:16 nos recuerda: la oración de los justos tiene mucho efecto. Cuando rezamos no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, nos convertimos en agentes de cambio. Piensa en cuántas personas en tu vida necesitan oración ahora mismo. ¿Quién está enfrentando dificultades? ¿Alguien de tu familia? ¿Un amigo?
Al interceder por los demás, no solo traes luz a sus vidas, sino que fortaleces tu propia fe. Mientras clamas por ellos, Dios también actúa en tu vida. La oración comunitaria es un elemento poderoso. Jesús nos dijo en Mateo 18:20, que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí estará Él. La unidad en la oración crea un entorno donde el Espíritu Santo actúa de manera poderosa. Cuando tú y tus amigos os reunéis para rezar, cada oración se convierte en una oración colectiva. Es como una cadena que se fortalece, poniéndoos a ti y a quienes te rodean en una posición donde podéis experimentar juntos la bondad de Dios. A veces, cuando enfrentamos dificultades, podemos sentirnos solos. El enemigo puede intentar hacerte creer que tu situación es única, pero la verdad es que muchos están luchando las mismas batallas. Es vital recordar que incluso en los tiempos más oscuros, no estamos solos. Dios está con nosotros, y la iglesia es un cuerpo que se edifica unos a otros. Nunca subestimes el poder de una comunidad de oración. Involúcrate con tu grupo de oración. Pide apoyo. No cargues solo con tus cargas. Y, por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la alabanza en nuestra vida de oración. El elogio transforma el entorno que nos rodea. En el Salmo 22:3 leemos que Dios habita en alabanzas de su pueblo. La adoración es una forma de oración que nos conecta con el corazón de Dios de formas únicas. Cuando alabamos, no solo exaltamos a Dios, sino que también declaramos nuestra confianza en Él. La alabanza es un arma poderosa en el campo de batalla espiritual, ya que nos ayuda a mantener la mirada fija en el Señor, en lugar de distraernos con nuestras luchas. Al reflexionar sobre todo esto, es esencial recordar que la oración es un diálogo constante con nuestro Creador. Es una práctica diaria y sostenible, no solo una actividad ocasional cuando lo necesitamos. Cuanto más nos comprometemos con nuestra vida de oración, más íntimos nos volvemos de Dios. Nos transforma. La oración tiene el poder de moldear nuestras vidas, renovar nuestra mente y restaurar nuestros corazones. ¿Cómo puedes traer estas verdades a tu vida? Es hora de dejar atrás distracciones y miedos y comprometerse a buscar a Dios con intensidad. Reserva momentos específicos en tu día para reunirte con Él. Pídele que revele cualquier cosa que bloquee tu conexión con Él. Abre tu corazón. Sé vulnerable. Cuando le entregas tu corazón, la transformación es inevitable. Al cerrar esta manzana, quiero animarte a que te levantes como intercesora, no solo por Él, sino por quienes le rodeaban. Tus oraciones son poderosas. Que tu vida de oración se convierta en un testimonio del poder de Dios en acción. Con Él, podemos enfrentar cualquier batalla y sí, superar todos los desafíos que se nos presenten. Recuerda, no estás solo y el Dios al que sirves es más que capaz. Amén. Mientras continuamos nuestro camino de oración e intercesión, es fundamental profundizar en lo que realmente significa ser un intercesor. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, a través de la oración, cambiaron el curso de la historia. Veamos a Moisés, por ejemplo. En Éxodo 32, intercede por el pueblo de Israel cuando pecan contra Dios. Moisés no solo clama por misericordia, sino que en su determinación llega a decirle a Dios: si no perdonas, borra de tu libro que has escrito. ¡Qué descaro! ¡Qué corazón! Moisés estaba tan apegado a su pueblo que estaba dispuesto a sacrificar su propia vida por su redención. Esta es una actitud que nos desafía a pensar en cómo nos ponemos en el vacío para los demás. Ahora os pregunto, ¿quién ha estado en vuestra vida y en vuestra mente que necesita urgentemente vuestras oraciones? Si miras a tu alrededor, verás personas que enfrentan grandes dificultades, ya sea enfermedad, soledad, dificultades económicas o relaciones rotas. Nuestro llamado a interceder no es solo sobre nosotros mismos, sino sobre la necesidad de llevar peticiones al Señor en nombre de los demás. Recuerda también lo que dice en Santiago 5:16. La oración del justo tiene mucho efecto. Esta verdad nos asegura que nuestra oración no es en vano, tiene el poder de generar cambio. Interceder es, ante todo, un acto de amor y compasión. Y aquí es donde entramos en la esencia de lo que significa ser una luz en la oscuridad. Cuando te comprometes a orar por los demás, te estás convirtiendo en una expresión del amor de Cristo en esta tierra. Esto no es solo una actividad, sino una vocación seria,
Cada vez que te arrodillas para rezar por alguien, activas un poder que trasciende la comprensión humana, invocas los recursos del cielo para actuar en la tierra. Sin embargo, seamos realistas. La intercesión no siempre es fácil. No es un acto que se haga sin coste alguno. A menudo puedes sentirte agotado o notar que, al rezar por los demás, tus propias necesidades parecen quedar apartadas. Esto no es inexperiencia, es parte del camino. Recordad las palabras de Pablo en 2 Corintios 4, 16, 17. Por eso no perdemos el ánimo. Aunque nuestro hombre exterior se desgaste, el hombre interior, sin embargo, se renueva día a día, porque la pequeña aflicción que ahora se manifiesta no debe compararse con la gloria que se revelará en nosotros. Nos recuerda que cada acto de intercesión, cada lágrima que derramamos en oración, contribuye a un peso de gloria que algún día será revelado. Y quiero animarte aún más a mantener esta práctica de orar por los demás. Crea una lista de oración. Apunta los nombres de las personas con las que quieres interceder. Declara las promesas de Dios sobre sus vidas. Recuerda que la oración es una forma de acción. Cuando oras, activas los planes de Dios para la vida de las personas a través de tu fe. No subestimes el poder de la oración sincera. Nunca sabrás el impacto que tus palabras pueden tener en la vida de alguien. Además de orar por los demás, debemos recordar cómo la oración nos transforma. Cada vez que intercedemos, no solo nos convertimos en defensores de quienes necesitan ayuda, sino que también crecemos en nuestra propia fe. Mientras rezas y te colocas junto a alguien, empiezas a ver el mundo a través de los ojos de Dios. Nace la compasión, y a través de ella se nos desafía a actuar. Es en este espacio donde la oración se transforma en acción, la fe se materializa. También debemos mirar a Jesús como nuestro mayor ejemplo de intercesión. No solo oró por sus discípulos y por toda la humanidad, sino que asumió sobre sí nuestros pecados, nuestros dolores y nuestras debilidades. Isaías 53:5 nos recuerda que, por su sufrimiento fuimos sanados. El carácter de Cristo se revela en su plena disposición a ponerse en el lugar de los demás. Nos invita a hacer lo mismo. Cuando Cristo habló de amar al prójimo como a nosotros mismos, nos llamaba a un compromiso de intercesión, y por eso lo más profundo de nuestro corazón debe clamar: ¿quién es mi prójimo? Los que están perdidos, los que sufren, los que están lejos de Dios. Nuestro papel como intercesores no es solo orar, sino también ser la respuesta a las oraciones que rezamos. ¿Qué acción puedes tomar aparte de la oración? ¿Hay alguien a quien puedas visitar, apoyar o animar? A veces, la mejor manera de interceder es acercarte a la persona por la que rezas y ofrecer ayuda. Otro aspecto esencial de la intercesión es que, al orar, Dios puede usarnos como un recipiente para traer esperanza y sanación. Esto no significa que siempre tendremos las respuestas, sino que tenemos la confianza de que nuestras oraciones provocan un movimiento celestial que puede dar lugar a una transformación. Si sientes la llamada de orar por sanación, por ejemplo, no tengas miedo de tomar una postura y proclamar la palabra de Dios sobre la vida de alguien. Recordad que en Santiago 5:14 dice que si alguno está enfermo entre vosotros, que llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestra comunidad tiene el poder de anunciar sanación y esperanza en el nombre de Jesús. Al cerrar este tiempo y reflexionar sobre la intercesión en nuestras vidas, quiero que consideréis algo. Vuestra oración no solo puede cambiar la vida de alguien, puede cambiarte la vida. Cuando empiezas a preocuparte por las dificultades de los demás, te acercas más a la esencia del amor de Dios. Creces y te transformas. Mira a tu alrededor y ve quién está siendo llamado a unirse a ti en esta misión de oración. Comparte tus experiencias, tus dificultades y victorias. Como iglesia, somos más fuertes juntos, así que concluyo exhortándote a que te dedique a la intercesión. Vibra con la esperanza de que, efectivamente, la oración pueda hacer realidad lo imposible. Recuerda que formas parte de una historia mayor, la que Dios está escribiendo en su pueblo. Nunca olvides, tu oración es poderosa. El cielo espera vuestras peticiones. Transforma tu vida en una vida de intercesión dedicada al Señor y a los demás, y que al buscar a Dios, escucharás claramente el llamado a ser un agente de cambio, un verdadero intercesor. Amén. A medida que avanzamos en nuestro camino de fe e intercesión, es vital que reflexionemos sobre el poder transformador de la oración en nuestra vida diaria.
La oración no es solo un tiempo de diálogo con Dios, sino una oportunidad para arraigar nuestra alma en verdades eternas y sus promesas. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos aconseja orar sin cesar. Esto no significa que debamos estar en oración formal constante, sino que nuestra vida debe convertirse en una conversación continua con Dios, donde Él es parte integral de cada momento, cada decisión y cada lucha que enfrentamos. Piensa en cómo esto se aplica a tu vida. ¿Cómo sería tu rutina si eligieras cultivar un corazón orante en cada situación que encuentres? Cuando despiertes, puedes recordar dar gracias a Dios por el día que comienza. Mientras conduces hacia el trabajo, ¿qué tal rezar por seguridad y orientación durante todo el día? Durante los descansos, puedes enviar una oración rápida, pidiendo por alguien que sepas que está pasando por problemas. Este hábito que cambia la vida puede revolucionar tu vida y ayudarte a ver el mundo a través de los ojos de Dios. Además, es necesario reconocer que la oración no debe centrarse solo en nosotros mismos y en nuestras necesidades. Debemos abrazar la grandeza de rezar por el mundo que nos rodea. Las noticias a menudo traen angustia y desesperanza, pero como hijos e hijas de Dios, tenemos la responsabilidad de orar por aquellas situaciones que parecen insuperables. El Señor Jesús nos hizo un llamado en Mateo 5:14, donde dice que somos la luz del mundo. Por lo tanto, llevar esta luz al mundo a través de la oración es un acto vital. Cuando oramos por la sociedad, por la justicia, por los necesitados y por los que no tienen esperanza, nos convertimos en puentes de amor y compasión. Imagina que todos nos tomáramos un tiempo cada día para orar por los problemas que afectan a nuestro mundo: pobreza, violencia, corrupción e injusticia. Cada una de estas oraciones suma un clamor colectivo que puede influir en el curso de la historia. Al mirar la Biblia, encontramos ejemplos poderosos de oración intercesora que cambiaron el panorama del mundo. Imaginemos por un momento la escena en la que Daniel, al oír la devastación que había caído sobre Jerusalén, no se conformó simplemente con llorar. En Daniel 9:3 leemos que volvió su rostro hacia Dios para buscarle en oración y súplica, en ayuno, en saco y cenizas. Mira lo fuerte que es. La oración genera una actitud de búsqueda y lloro, un deseo genuino de que la voluntad de Dios prevalezca. La intercesión de Daniel no solo resultó en respuestas personales, sino en la promesa de Dios sobre el futuro de su pueblo. Y esa misma energía y determinación deberían estar en nuestros corazones. Nunca subestimes lo que tu oración puede hacer. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté actuando. A veces, los cambios más profundos son invisibles y ocurren en el corazón y la mente de las personas. John Knox, un reformador escocés, dijo: «Dame Escocia o moriré en oración». Su ferviente intercesión por la nación le llevó a experimentar una transformación completa. John se convirtió en líder gracias a su fe y persistencia en la oración. Aprecia esto: al orar e interceder, ofrecemos no solo peticiones, sino una declaración de fe sobre la soberanía de Dios en nuestras vidas y en el mundo. En lugar de quedarnos paralizados por la desesperación o la impotencia, deberíamos actuar en oración. Hacer lo que está en nuestro poder puede transformar entornos y corazones. Al profundizar en el acto de orar, también debemos considerar la gran importancia de la oración en unidad. Cuando nos unimos en oración, somos más resilientes ante las dificultades, nos fortalecemos mutuamente y aumentamos nuestro impacto. Hay un poder increíble en la oración grupal. El propio Jesús dijo que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí estaría Él. Mateo 18:20. Esto nos muestra que no estamos llamados a estar solos en este camino. La comunidad es una bendición y un apoyo vital, y las oraciones colectivas pueden tener un efecto poderoso en nuestra colectividad, generando ánimo y unidad. Quiero animarte a que te unas a un grupo de oración si no estás en uno. Considera cómo vuestra vida se enriquecería con oraciones juntos como hermanos y hermanas. A medida que rezas con otros, verás cómo tus perspectivas se amplían más, tus cargas disminuyen y tu fe aumenta. El cuerpo de Cristo está construido sobre relaciones seguras y amorosas, solidificadas en la oración. Recuerda, la oración no es solo un medio para pedir bendiciones, sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Cada oración es una semilla sembrada, esperando brotar y dar fruto. La Biblia nos enseña en Gálatas 6:9
que no nos cansemos de hacer el bien, porque si no nos desmayamos, cosecharemos a su debido tiempo. Cuando oramos, invertimos en el reino de Dios. Estamos sembrando en la tierra fértil del corazón del Padre, que promete devolver abundantemente. Puedes preguntarte, ¿cómo puedo comprometerme más con la oración? Aquí tienes algunos pasos prácticos. Primero, establece horarios específicos para la oración. Así como tenemos compromisos diarios, deberíamos tener compromisos de oración. Crea un ambiente propicio para la oración. Busca un lugar tranquilo donde puedas estar en comunión con Dios y sin distracciones. Y por último, pero no menos importante, siempre que sepas la necesidad de orar, no dudes en orar inmediatamente. Nunca subestimes el poder de una oración rápida. Al cerrar esta sección, os pido que llevéis esta verdad. La oración no es simplemente un acto religioso, es el aliento del alma. Al orar continuamente, reconocemos que necesitamos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Es en esta relación donde encontramos fuerza, paz y amor. Te animo a ser persistente, a dotarte con la palabra y a no tener miedo de ponerte en el lugar de intercesor en nombre de los demás. Ser un intercesor es más que una tarea, es una vocación que nos une al corazón de Dios y a su pueblo. Que tu vida de oración florezca y a través de ella que impactes el mundo que te rodea. Amén. A medida que continuamos nuestro camino sobre el poder de la oración, es crucial que empecemos a entender que la oración no es solo un acto aislado ni un momento de desesperación. Es una puerta abierta a una relación continua con nuestro Creador. Orar es sumergirnos en un diálogo profundo y sincero con Dios, donde Él se convierte no solo en el oyente, sino también en nuestro guía y consejero. Con cada grito, con cada palabra, nos acercamos a Él, y eso nos transforma. Durante estos momentos de oración, a menudo nos enfrentamos a las realidades de nuestras vidas y a las vidas que nos rodean. No solo traemos nuestras necesidades, sino que también empezamos a escuchar la voz de Dios, que nos trae consuelo y dirección. En Romanos 12:12 se nos recuerda que debemos alegrarnos en la esperanza, ser pacientes en la tribulación y perseverar en la oración. Estas instrucciones son preciosas. Nos enseñan a ser persistentes, incluso cuando la respuesta parece retrasada. Sin embargo, no debemos olvidar que el poder de la oración está íntimamente ligado a nuestra disposición a confiar en Dios. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Esta confianza es lo que da sustancia a nuestra oración. Es la certeza de que, independientemente de la situación, Dios está con nosotros y sabe cuál es el mejor camino a seguir. Si has enfrentado dudas o incertidumbres, recuerda que confiando en la ley, tu oración se convierte en un ancla en tiempos tormentosos. Cuando hablamos de oración efectiva, debemos mirar al ejemplo de Jesús. A menudo se retiraba para rezar. El Evangelio de Lucas 5:16 dice que Jesús a menudo se iba a orar en lugares solitarios. Esta es una invitación para nosotros. El Hijo de Dios mismo encontró fuerza en la oración y nos anima a hacer lo mismo. Es en nuestro tiempo a solas con Dios cuando recibimos renovación, sabiduría y claridad en medio del caos de la vida cotidiana. La oración también debe ser un espacio de adoración y gratitud. Mirando el Salmo 100.4. Entrad por sus puertas con acción de gracias y en sus cortes con alabanza. Dale las gracias y bendice su nombre. Cuando comenzamos nuestra oración, reconociendo quién es Dios y expresando gratitud por sus bendiciones, creamos un ambiente propicio para escuchar y recibir. La gratitud no solo honra a Dios, sino que eleva nuestro espíritu, cambiando nuestra perspectiva sobre las dificultades que enfrentamos. Además, la oración no es un mecanismo que usemos solo en tiempos de necesidad. Debería ser nuestra primera respuesta, no nuestra última alternativa. Cuando nos enfrentamos a desafíos, primero debemos acudir a Dios en la oración. Lo que solemos hacer es esperar hasta que la situación llegue a su límite y solo entonces recordamos rezar. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios. Y la promesa es clara: la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando empezamos a orar antes de actuar, estamos invocando la paz que viene del cielo. Y aquí hay un aspecto vital de la oración. Estamos llamados a orar incluso por quienes nos hacen daño.
Esto es revolucionario. En Mateo 5:44, Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen. ¿Quién puede amar a quienes nos hacen daño? Solo aquellos que han descubierto el poder transformador del perdón y la oración. Cuando oramos por quienes nos hacen daño, no solo los liberamos, sino que también resolvemos nuestra propia amargura. Estamos permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros, sanando nuestras heridas y dando frutos de paz. Al convertirnos en intercesores, nos enfrentamos a interacciones extraordinarias. Mientras oramos por las personas de nuestra comunidad o incluso del mundo, nos llevamos a experimentar lo que significa ser la respuesta de Dios. Podemos oír su voz guiándonos, desafiándonos a actuar con amor. ¿No es sorprendente pensar que a través de tu oración alguien puede encontrar esperanza? Así que recuerda que la oración es la semilla que, cuando se nutre, da fruto y trae transformación. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en la práctica de la intercesión en nuestras vidas? Un primer paso es establecer un diario de oración, donde anotes tus oraciones, peticiones y las respuestas que recibes con el tiempo. Este simple acto no solo nos mantiene concentrados, sino que también nos anima, recordándonos lo que Dios ha hecho. Sentir la presencia de Dios no es solo un momento, es una práctica continua que nos fortalece. Además, considera el papel del silencio en tu vida de oración. Tener un momento de tranquilidad tras orar te permite escuchar la respuesta de Dios. Muchos de nosotros hablamos mucho en oración, pero olvidamos escuchar. En el Salmo 46:10 se nos invita a guardar silencio y saber que Él es Dios. Esto es una invitación a descansar y confiar en Él. No podemos dejar de mencionar la oración comunitaria. A veces puede parecer que estamos solos en nuestras luchas, pero la verdad es que Dios nos ha dado la iglesia como un cuerpo colaborativo. Cuando rezamos juntos, la fuerza de cada oración se multiplica. Esto es como un ejército que avanza en unidad y fortaleza para enfrentarse a la adversidad. En Mateo 18:19, Jesús dice: Si dos de vosotros estáis de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pidan, será por ellos por mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo esto puede animarnos a buscar activamente el apoyo del otro en la oración? En este bloque, quiero animarte a ser un ferviente intercesor, reconociendo que tus oraciones tienen un impacto duradero. Al comprometerte con la práctica de la oración, te conviertes en parte de la poderosa y épica disposición que Dios ejecuta en nuestras vidas y en el mundo. Que cada vez que te arrodilles, no solo grites, sino que también recuerdes que estás en diálogo con el Creador del universo, que está atento a cada una de tus palabras. En conclusión, la oración es un camino de transformación que impregna no solo nuestras vidas, sino que también toca a todos los que nos rodean. Sé persistente, sé valiente, y recuerda que tu oración es un puente que no solo lleva tus peticiones a Dios, sino que también devuelve la paz, la esperanza y el amor. Que tus oraciones sean un faro de luz que guíe a muchos a través de su oscuridad y los conduzca al camino y la verdad de Cristo. Amén. A medida que profundizamos en el tema de la oración, es fundamental reconocer la profundidad e importancia de nuestro papel como intercesores. La intercesión no es solo una práctica ocasional, es un llamado divino que resuena en nuestro corazón y nos conecta con algo mucho más grande que nosotros mismos. Estoy convencido de que Dios busca hombres y mujeres dispuestos a levantarse en oración e intercesión por un mundo que anhela su toque transformador. Cuando consideramos la idea de la intercesión, debemos recordar que estamos colaborando con Dios en una obra que trasciende el tiempo y el espacio. En 1 Juan 5:14 encontramos esta poderosa promesa, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Esta confianza en Dios es una base sólida para nuestra vida de oración. Al interceder, nos alineamos con la voluntad del Padre, clamando para que actúe en situaciones que solo Él puede cambiar. Nuestras oraciones son un eco del corazón de Dios, y cuando nos ponemos en la brecha, hay una armonía impresionante entre nuestras almas y el Espíritu Santo. Un ejemplo brillante de esto es la vida de la reina Esther. En un momento de gran crisis, cuando el pueblo de Dios estaba amenazado, no dudó en lanzarse al ayuno y a la oración. Esther sabía que su intercesión podía cambiar la historia y, a través de su valor y acción, Dios salvó a su pueblo. Esto revela la importancia de estar dispuestos a responder al llamado de Dios cuando se nos invita a orar e interceder. Cuando escuchamos a Dios llamar,
aunque sea un desafío, debemos responder a ese llamado con fe y confianza, sabiendo que Él ya está activo en nuestra situación. Sin embargo, podemos encontrarnos con un obstáculo: la duda. Es fácil dudar, cuestionar si nuestras oraciones realmente marcan la diferencia. Pero al mirar Santiago 5:16, se nos recuerda que la oración de los justos es poderosa y eficaz. Esta verdad nos anima a levantarnos con valentía y persistencia, sin importar las circunstancias. A menudo, las respuestas a nuestras oraciones pueden no ser inmediatas, pero eso no significa que Dios no esté escuchando o actuando. Debemos recordar que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y que siempre tiene un propósito superior en mente. Un amigo mío me contó una vez una época difícil en su vida en la que la ansiedad le consumía. Su oración se había convertido en una batalla constante, hasta que decidió poner todas sus preocupaciones en manos de Dios. Se tomó el tiempo para buscar el rostro del Señor, rezando y esperando la respuesta. Con el tiempo, la paz de Dios que supera todo entendimiento empezó a llenar su corazón. Aprendió que incluso en medio de la tribulación, la oración se convertía en su refugio. Así, al dedicarnos a la oración, encontramos no solo la fuerza para afrontar las batallas, sino también la paz de Dios que nos sostiene. Otro aspecto importante de la intercesión es el poder de la gratitud. La gratitud juega un papel importante en nuestras oraciones. En Filipenses 4, 6, 7, se nos instruye a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Esto es más que una formalidad. Es reconocer lo que Él ya ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Cuando rezamos con corazones agradecidos, cambiamos nuestra perspectiva. Empezamos a ver no solo los desafíos, sino también las abundantes bendiciones que Dios nos derrama a diario. Dios nos llama a una vida de alabanza y gratitud, incluso mientras nos dedicamos a la intercesión por los demás. Además, debemos tener en cuenta que la intercesión también es una invitación al servicio. A menudo, la respuesta a nuestra oración llegará a través de nosotros mismos, mientras actuamos con compasión y amor. En Isaías 6:8, cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El profeta responde, He aquí, envíame. De la misma manera, cuando oramos y pedimos un cambio, debemos estar preparados para ser la respuesta de Dios en acción. Nuestra vida de oración debe estar alerta ante las oportunidades de actuar según su dirección divina. ¿Y cómo podemos cultivar esta sensibilidad hacia la acción de Dios? Una práctica sencilla pero poderosa es registrar nuestras oraciones. Un diario de oración nos permite ver cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Puedes notar patrones, oír su voz claramente e incluso observar tu propio crecimiento en tu vida espiritual. Su relato también puede servir como testimonio para los demás, inspirándoles a confiar en Dios. Nuestras experiencias en la oración pueden convertirse en luz para quienes buscan esperanza y guía. Haz una pausa y piensa, ¿a quién conoces que necesite tu intercesión en este momento? Puede ser un amigo que está pasando por dificultades económicas, una familia que atraviesa una crisis de salud, o incluso alguien que lucha contra adicciones. ¿Qué ocurre cuando alzas estos nombres ante Dios en oración? No solo ofreces palabras, estás abriendo las puertas del cielo e invitando al poder de Dios a actuar en la vida de estas personas. También es importante recordar que nuestras oraciones no se limitan a nuestro círculo cercano. La oración por la nación y el mundo es una parte esencial de la intercesión. En Dewegitach Crónicas 7:14, Dios nos recuerda que si su pueblo se humilla, ora y busca su rostro, escuchará desde el cielo y sanará la tierra. Vivimos en tiempos en los que la necesidad de intercesión para nuestra sociedad es más urgente que nunca. Podemos clamar a Dios por justicia, paz y sabiduría para nuestros líderes. Debemos interceder por los marginados, por los que no conocen a Cristo y por los que viven en las oscuridades. La llamada a la acción va más allá de nosotros. Es para todo el cuerpo de Cristo. Mientras reflexionamos sobre estas verdades sobre la intercesión, animo a cada uno de vosotros a que dediquéis tiempo significativo en vuestra vida diaria a orar. Reserva un espacio, ya sea físico o mental, donde puedas encontrarte con Dios sin distracciones. Puede ser por la mañana al despertarte o por la noche mientras te preparas para dormir. Aprovecha este tiempo no solo para presentar tus peticiones, sino también para escuchar la voz del Señor. Mantén el corazón abierto para recibir su dirección y sus promesas. Así, cuando te pones en oración,
No solo estás realizando un ritual, sino participando en una danza sagrada con Dios. Es un diálogo en el que tanto tú como Él tenéis un papel. Él habla a tu corazón y tú respondes. Gritas y Él responde, y en el proceso te moldean a imagen de Cristo, volviéndote más sensible a su voluntad. En este momento, quiero que consideréis la verdad de que la intercesión no es solo una práctica, es un estilo de vida que debe cultivarse a diario. Es una vocación que nos conecta no solo entre nosotros, sino también con el corazón de Dios. Que vuestras oraciones sean un reflejo de la compasión de Cristo, y que os mantéis firmes en la seguridad de que vuestras súplicas tienen un impacto eterno. Al interceder, estás plantando semillas de esperanza que pueden brotar no solo en tu vida, sino en la de muchos otros. Que Dios levante en ti a un ferviente intercesor, comprometido con orar y marcar la diferencia. Amén. Al observar el poder transformador de la oración y el llamado a la intercesión, es importante considerar cómo podemos incorporar estas verdades a nuestra práctica diaria, haciéndolas efectivas y fructíferas para nosotros mismos y para quienes nos rodean. La intercesión se convierte en un acto concreto, un paso de fe que saca a relucir la gracia y el poder de Dios. Exploremos juntos algunas formas prácticas de integrar la oración intercesora en nuestras vidas, recordando siempre que nuestras acciones y palabras tienen un impacto eterno. Primero, debemos cultivar una vida de oración que no se limite a momentos específicos, sino que impregne todas las áreas de nuestra vida. En 1 Tesalonicenses 5:17, estamos llamados a orar sin cesar. Esto no significa que debamos estar de rodillas todo el tiempo, sino que nuestra actitud de oración debe ser continua. La oración debe ser como un hilo que conecte nuestros días, que nos recuerde la presencia de Dios en cada situación. Podemos hacer un hábito ofrecer oraciones breves durante el día, un agradecimiento al despertar, una súplica de ayuda antes de una reunión, o incluso una súplica cuando te cruzas por alguien que necesita apoyo. Estas pequeñas interacciones tienen un gran valor. Un ejemplo de esto vino de una experiencia que tuve hace algún tiempo. Estaba en una cafetería y vi a una mujer en la mesa de al lado llorando. En lugar de simplemente ignorarlo o sentirme incómodo, sentí el impulso del Espíritu Santo de orar por ella. No fue un momento fácil, sin embargo, decidí hacer una breve oración en silencio, pidiendo a Dios que la consolara. Cuando me fui, no sabía qué le había pasado, pero me fui de ese lugar creyendo que mi oración, aunque breve, estaba entrelazada con su historia. Esta actitud sencilla de estar atento a lo que Dios quiere hacer a través de mí es un ejemplo de cómo podemos vivir la intercesión a diario. Además, es vital que cada uno de nosotros desarrolle un círculo de oración. Esto no refuta la importancia de las oraciones personales, pero sí nos invita a ampliar nuestro campo de acción para incluir a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Cuando nos reunimos para orar, nuestro poder de intercesión se multiplica. En Hechos 12, vemos a la iglesia rezando fervientemente por Pedro cuando fue encarcelado. Dios escuchó esas oraciones y respondió de forma milagrosa. Esto nos enseña sobre el impacto de la oración en la unidad. Al establecer grupos de oración, podemos compartir no solo nuestros desafíos, sino también nuestras victorias, animándonos mutuamente a persistir. Cuando oramos en grupo, aprendemos a escuchar colectivamente la voz del Señor. Esto nos permite ver diferentes perspectivas y también nos lleva a identificar áreas que, quizás, no habríamos considerado por nuestra cuenta. Cada miembro del cuerpo de Cristo aporta consigo una singularidad y una visión que reflejará el plan perfecto de Dios. Las oraciones grupales no deberían ser meras listas de peticiones, sino momentos con la misma intención, donde, juntos, buscamos el corazón de Dios, intercediendo por quienes están perdidos, afligidos y sin esperanza. Un aspecto que a menudo olvidamos es la importancia de comprometernos a orar por personas concretas, llevando una lista de nombres y situaciones para las que debemos interceder. Esto nos ofrece un marco y un propósito, recordándonos la responsabilidad que tenemos en nuestra comunicación con Dios. A través de esta práctica podemos ver al Señor obrando en muchos momentos, personas sanadas, relaciones restauradas y vidas transformadas. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, no solo es una bendición para quienes se oran por ellos, sino también para nosotros, que participamos en el movimiento de Dios. Además, la intercesión siempre debe ir acompañada de un espíritu de amor y compasión. En Gálatas 6:2,
Pablo nos dice que llevemos las cargas unos de los demás y así cumplamos la ley de Cristo. La intercesión no debe ser una práctica fría e impersonal, debe ser un reflejo del amor de Cristo que hay en nosotros, que nos preocupamos profundamente por el sufrimiento de los demás. A medida que nos tomamos el tiempo para sentir los dolores y alegrías de quienes nos rodean, nos volvemos más sensibles a sus necesidades y desafíos. La oración también es un ambiente en el que somos moldeados y transformados. Al dedicarnos a orar por los demás, acabamos siendo moldeados por el corazón de Dios. Es en la práctica de la intercesión donde aprendemos a amar como Él ama, a ver las situaciones a través del prisma del reino y a responder con la acción de Pablo con toda su plenitud y vitalidad. Nuestra percepción se amplía y podemos presenciar la mano de Dios actuando no solo en nuestras vidas, sino en la de muchos. A veces la oración puede enfrentarnos a la realidad de nuestra propia necesidad y fragilidad. Al interceder, tenemos la oportunidad de reconocer que todos necesitamos perdón, restauración e intervención divina. Como dice Romanos 3:23, todos han pecado y no han alcanzado la gloria de Dios. En lugar de mirar con juicio, estamos llamados a clamar por la prevención de Dios y ayudar para nosotros mismos y para los demás. Esto es un recordatorio poderoso de que nuestros hermanos y hermanas en Cristo, por muy lejanos que parezcan, a menudo están luchando sus propias batallas. Nuestras oraciones pueden ser la fuente de ánimo y liberación que necesitan. En última instancia, la intercesión es una invitación al compromiso, el compromiso de ser observantes, de estar despierto en nombre de las necesidades del pueblo de Dios. Cuando nos comprometemos a ser intercesores, estamos llamados a orar intensamente, a perseverar y a mantener el corazón abierto a la voz del Espíritu. Se nos desafía no solo a orar, sino también a actuar en respuesta a lo que Dios nos indica, haciéndole nuestro refugio y fortalezas. En este bloque, quiero que tomes esta llamada a la acción contigo, que te levantes como intercesora, sabiendo que tus oraciones son valiosas y cruciales para la manifestación del reino de Dios en la tierra. Tómate tu tiempo, haz una lista, reúnete con otros y permite que tu corazón se llene de amor y compasión. Cuando intercesas, no solo estás realizando una tarea, estás siendo testigo y participante en la gran obra de Dios. Que Dios bendiga tu vida de oración y que tu corazón siga ardiendo de pasión por quienes le necesitan. Amén. A medida que seguimos reflexionando sobre la intercesión, es esencial que comprendamos las múltiples facetas de cómo esta práctica se manifiesta en nuestra vida diaria. La intercesión no se trata solo de palabras pronunciadas, sino de una profunda implicación en la búsqueda del propósito de Dios para nuestras vidas y para quienes nos rodean. Debemos preguntarnos, ¿cómo podemos ser instrumentos efectivos en manos del Señor, como intercesores en un mundo que desesperadamente necesita su luz y su amor? Una de las primeras cosas que debemos recordar es que la intercesión es una expresión del amor de Cristo. En Juan 15:13 leemos, «No hay mayor amor que este, que un laico entregue su vida por sus amigos». Cuando intercedemos por los demás, estamos reflejando ese amor sacrificial. Nos ponemos en su lugar, sentimos su dolor, sus luchas, y clamamos a Dios en su nombre. Esto es más que un acto mecánico de preguntar. Es una implicación emocional y espiritual profunda. Esta dimensión de intercesión nos permite crear una conexión más íntima con quienes rezamos, haciéndonos preocuparnos profundamente por sus vidas y sus historias. Sin embargo, es esencial recordar que la intercesión no es un acto aislado. Debe basarse en la comunión continua con Dios. En 1 Corintios 2:12, Pablo nos enseña que hemos recibido el Espíritu de Dios para que podamos saber lo que nos ha sido dado gratuitamente por Él. Cuando estamos en íntima relación con el Señor, tenemos la capacidad de discernir sus voluntades, y así nuestras oraciones se alinean más con sus propósitos. Es en este espacio de comunión íntima donde las palabras de nuestra intercesión cobran vida y poder. La oración no es un monólogo, es un diálogo. A medida que escuchamos la voz de Dios, nuestras súplicas se moldean, se vuelven más centradas y, en consecuencia, más efectivas. En este proceso, no podemos subestimar la importancia del ayuno. El ayuno es un complemento poderoso a la intercesión. En Mateo 17:21, Jesús nos enseña que algunas cosas solo se logran a través de la oración y el ayuno. Cuando nos dedicamos a abstenernos de algo, ya sea comida, redes sociales o cualquier otra actividad, para buscar el rostro del Señor,
Estamos señalando la intensidad de nuestra búsqueda. El ayuno nos ayuda a alinear nuestro corazón más cerca de Dios. Nos recuerda nuestra dependencia de Él y nos da claridad en nuestras oraciones. Cuando ponemos en práctica esta práctica, encontramos una renovada fuerza espiritual para interceder por quienes nos rodean, convirtiéndonos en canales de cambio divino. Y aunque intercedamos, puede haber momentos en los que enfrentemos resistencia, ya sea en nuestra propia vida o en nuestras oraciones. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, poderes y autoridades. Esto es tan real para nuestro presente. A menudo nos encontramos con barreras espirituales que intentan inhibir nuestra voz de oración. En estos momentos, debemos recordar que las fuerzas del mal pueden ser desafiadas mediante la perseverancia en la oración. En Santiago 5:16 nos anima diciendo que la ferviente oración de los justos es efectiva. Esta eficacia se amplifica cuando nos mantenemos firmes ante las dificultades y nos aferramos a la palabra de Dios, que es nuestra espada. Considera también la belleza de la unidad en la oración, ya que la Escritura nos da el poder. En Hechos 1:14 encontramos a los discípulos en unidad, persistiendo en la oración. Estaban allí, juntos, rezando constantemente. Esta práctica de orar en comunidad no solo fortalece nuestro propio espíritu, sino que también crea un espacio donde la presencia de Dios puede manifestarse de manera poderosa. Mientras nos reunimos para orar, podemos sostenernos y animarnos mutuamente, incluso para expresar los sentimientos más profundos que pueden ser difíciles de expresar individualmente. Es donde se comparten lágrimas, se intercambian sonrisas y la fe se multiplica. También debemos tener presente la necesidad de confesar y perdonar. Esto no es solo un asunto personal, sino un mandato divino. En Marcos 11:25, Jesús nos enseña la importancia de perdonar a quienes nos han hecho daño, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Las barreras del resentimiento y el dolor pueden paralizarnos y limitar el poder de nuestra intercesión. Por lo tanto, para que nuestras oraciones sean efectivas, debemos dirigirnos a nuestro corazón para la purificación y la restauración, permitiendo que Dios opere en nosotros. Como intercesores, debemos esforzarnos por mantener los corazones limpios y perdonados, ya que esto no solo nos libera, sino que también abre la puerta para que Dios actúe en las vidas que intercedemos. Además, debemos considerar la gratitud. A veces podemos estar tan centrados en circunstancias y necesidades difíciles que olvidamos dar gracias por las bendiciones que ya tenemos en nuestra vida y en la de quienes rezamos por ellos. La gratitud tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y nos permite ver la acción de Dios, incluso en las cosas más pequeñas. Cuando expresamos gracias, ofrecemos a Dios un sacrificio de alabanza que Él está complacido de recibir. En el Salmo 100.4 se nos instruye a entrar en sus puertas con acción de gracias y en sus cortes con alabanza. La gratitud, entonces, no es solo una respuesta a lo que Dios ha hecho, sino una declaración de fe en lo que aún está por hacer. En este punto, quiero que recuerden que la intercesión no es una tarea solo para unos pocos privilegiados. Es un llamado universal para todos los creyentes en Cristo. No importa dónde estés ni lo que hayas vivido, eres parte del gran ejército de Dios aquí en la tierra. Hay varias personas que esperan tus oraciones. Tu vocación como intercesor es un privilegio y debe ser abrazada con alegría. Puedes marcar la diferencia. A veces, lo único que la gente necesita es que los recuerdes en tus oraciones y que te levantes en su nombre. Por último, al meditar sobre la intercesión, es vital que tomemos esta responsabilidad con seriedad, pero también con confianza. Dios está disponible para escuchar. Es un Padre amoroso que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas y de las vidas de quienes nos rodean. Y en todo esto, necesitamos apropiarnos de la verdad de que cuando oramos, no solo hablamos con el Creador del universo, estamos escribiendo la historia de las vidas que están experimentando un cambio radical a través de nuestras súplicas. Que salgas de aquí hoy, decidido a levantarte como un intercesor diligente, comprometido con la oración y el amor. Que profundices este llamado santo y te conviertas en un faro de esperanza y luz en este mundo que anhela su presencia. Que Dios bendiga abundantemente tu camino de intercesión y que veas los frutos de esta dedicación. Amén. Mientras continuamos nuestro camino de intercesión, es vital profundizar en nuestra comprensión del impacto personal y colectivo que tienen nuestras oraciones. La intercesión es mucho más que exponer necesidades ante Dios.
Es una forma de conexión profunda e íntima que moldea no solo a nosotros mismos, sino también a la comunidad que nos rodea. Cuando decidimos convertirnos en intercesores, nos adherimos a una misión que trasciende nuestro ser y se extiende a todos aquellos que cruzan nuestro camino en el nombre del Señor. Empecemos considerando el ejemplo de Moisés, uno de los mayores intercesores de la Biblia. En Éxodo 32, después de que el pueblo de Israel haya cometido el pecado de adorar al becerro de oro, Dios decide castigar su rebelión. Sin embargo, Moisés se interpone entre el pueblo y Dios, intercediendo por ellos y diciendo: «Es mejor que me saques del libro que has escrito, que extermines al pueblo». ¡Qué declaración tan poderosa! Moisés no solo rezaba, se estaba poniendo en riesgo por el bien de su pueblo. La verdadera intercesión requiere que nos comprometamos de tal manera que esté arraigada en el amor sacrificial. Como Moisés, estamos llamados a ponernos disponibles en la oración para los demás, incluso en tiempos de debilidad y fracaso. Por tanto, la intercesión enfatiza no solo la necesidad de las personas, sino también la importancia de la empatía. En Gálatas 6:2, Pablo nos exhorta a cargar con las cargas de los demás. Os pregunto a cada uno de vosotros, ¿cuántas veces hemos estado realmente dispuestos a escuchar los dolores de nuestros hermanos y hermanas? Y aún más, ¿cuántas veces tomamos estos esfuerzos en oración ante Dios? La empatía es la clave que nos une y nos impulsa a interceder por quienes están luchando. A menudo necesitamos tener el valor de dejar ir nuestros propios problemas, aunque sea un momento, para centrarnos en las necesidades de los demás. Otro rostro fascinante de la intercesión aparece en la vida del apóstol Pablo. En Romanos 10:1 expresa su profundo deseo por el pueblo de Israel, diciendo: «Hermanos, mi deseo y mi súplica a Dios por Israel es que seáis salvos». Pablo no veía la salvación de los israelitas como una mera posibilidad, sino como su grito constante. Esa misma pasión debería impulsarnos a orar por nuestra familia, amigos e incluso por quienes aún no conocen la verdad de Cristo. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos el sufrimiento y la desesperación en nuestro mundo, se nos desafía a orar con fervor, con la seguridad de que nuestras súplicas tienen el poder de provocar la transformación. La intercesión es una responsabilidad que se despliega física y espiritualmente con fuerza, así que no debemos permitirnos desanimarnos o frustrarnos por los obstáculos que surgen. A menudo, en el camino de la intercesión, nos encontraremos con dudas y miedos, pero ahí es donde Dios nos llama a confiar. En el Salmo 46:1, David nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en las dificultades. Eso es un recordatorio poderoso. Cuando estamos en oración, nos protegemos con fuerza divina. Al interceder, nuestra debilidad se transforma en la fuerza de Dios. Cuando clamamos por los demás, en realidad estamos invocando la fuerza de nuestro Padre, que hace maravillas incluso en las situaciones más difíciles. Es igualmente importante que entendamos que la intercesión no nos confiere responsabilidades solo a nosotros. En 1 Pedro 2:9 se nos llama una generación elegida, un sacerdocio real. Esto implica que todos tenemos acceso a la presencia de Dios y que tenemos un llamado colectivo a interceder. Nuestros esfuerzos como intercesores se amplifican cuando unimos nuestras voces en la oración, así como los discípulos que se reunieron para interceder por Pedro cuando fue encarcelado. Nosotros también debemos buscar la unidad en nuestras oraciones. Las oraciones de muchos pueden crear un impacto que desata cadenas y trae respuestas milagrosas. En tiempos de intercesión, necesitamos equilibrar entre la sinceridad del dolor y la esperanza que encontramos en Cristo. Recuerdo a un amigo que estaba pasando por un momento muy difícil. Había perdido a un ser querido y, naturalmente, estaba roto. Como intercesora, quería aliviar su dolor, pero también quería recordarle la esperanza que existe en Cristo. La intercesión no consiste solo en clamar en tiempos de dolor, sino también en mantener viva y vibrante la fe. Por lo tanto, debemos buscar a Dios en la fe, sabiendo que incluso cuando la situación parece desesperada, Él sigue siendo el Dios que revitaliza y restaura vidas. La intercesión también nos da la oportunidad de celebrar. Debemos estar vigilantes no solo en la oración, sino también en recordar dar gracias al Señor por las respuestas a nuestras oraciones. En Filipenses 4:6 se nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino a presentarlo a Dios en oración, con acción de gracias. Y cuando Dios actúa, necesitamos testificar y celebrar esas respuestas. El testimonio es una parte fundamental de la intercesión.
Al compartir cómo Dios respondió a nuestras oraciones, inspiramos a otros a creer en su fidelidad y a participar en este proceso. En cada momento de intercesión, se nos desafía a cultivar en nosotros lo que podemos llamar una cultura de oración, una cultura donde la oración sea central y continua, donde las intercesiones se conviertan en una parte integral de quienes somos como creyentes. Esta cultura no se establecerá de la noche a la mañana, sino mediante un compromiso serio. Os animo a que busquéis formas de involucrarte más en la oración diaria, motivándote a ti mismo y a los demás a ser parte activa del cuerpo de Cristo. Al final de esta reflexión, quiero que llevéis con vosotros esta certeza. Vuestro papel como intercesor no solo es respetable, es esencial. El mundo anhela a quienes están dispuestos a orar, a defender a los demás y a hacer oír la voz de Dios en las situaciones más difíciles. No es una tarea ligera y ciertamente requiere esfuerzo, pero también es uno de los mayores privilegios que tenemos como hijos de Dios. Al interceder, nos ponemos en primera línea para cambiar vidas y llevar la verdad del amor de Dios a cada corazón. Que despiertes cada día en este camino con la certeza de que tus oraciones tienen poder y significado. Que Dios bendiga tu vida como intercesor y que te conviertas en un canal de su gracia y amor. Que tu corazón siempre arda en comunión con Él, listo para clamar y actuar en nombre de los demás. Amén. Mientras continuamos en este camino de comprensión del poder de la intercesión, es vital que apreciemos su profundidad y sus implicaciones en nuestras vidas. La intercesión, como ya hemos mencionado, es una práctica sagrada, un llamado que todos recibimos como hijos de Dios. Pero una pregunta que se impone a muchos es: ¿cómo podemos hacer esto de manera eficaz y con un corazón alineado con la voluntad de Dios? Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de la oración y la palabra en nuestra vida de intercesión. Lo primero que debemos entender es que la intercesión debe surgir de una relación vibrante con Dios. No podemos ser intercesores efectivos si nuestra vida de oración está estancada. En Santiago 4:8 se nos instruye: acércate a Dios y Él se acercará a ti. La intimidad con el Señor es lo que ilumina nuestras oraciones. Cuando buscamos fervientemente su rostro, sintonizamos con lo que Él quiere hacer en el mundo que nos rodea. Esto significa que deberíamos dedicar tiempo de calidad a la lectura de la Biblia, la meditación y la práctica de la oración. Al hacerlo, nos volvemos más sensibles a las necesidades que nos rodean y más alineados con el corazón de Dios. Un ejemplo llamativo de esto es el propio Señor Jesús. En Lucas 22:44 vemos que Él, en medio de su agonía antes de la crucifixión, se entrega a la oración ferviente. El tamaño de su carga y su amor por la humanidad nos enseñan que, incluso en tiempos de dolor, debemos recurrir a Dios en la intercesión. Cuando oramos, no solo articulamos palabras, sino que nos unimos a la obra que Dios está realizando. De la misma manera, nuestro grito se convierte en un canal para que el Espíritu Santo actúe en la vida de quienes por quienes oramos. Es importante recordar que la intercesión va más allá de las oraciones que hacemos solo por quienes amamos. También debemos interceder por quienes nos han ofendido y por aquellos que quizá ni siquiera conozcamos. La llamada a la intercesión suele ser un desafío. En Lucas 6:27-28, Jesús nos insta a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen. Esto requiere la entrega de un corazón dispuesto a superar nuestra humanidad y traer la gracia divina. Cuando hacemos esto, no solo derribamos barreras de separación, sino que también permitimos que el amor de Cristo se manifieste en nuestras vidas de formas milagrosas. La intercesión es un acto profético que puede traer reconciliación y transformación, no solo en la vida de los demás, sino también en nuestros propios corazones. Al profundizar en las Escrituras, notamos que la palabra de Dios está llena de promesas sobre la eficacia de la oración. En Jeremías 33:3, Dios nos promete: llámame, y yo te responderé y te diré cosas grandes e inexplorables que no conoces. Esta es una promesa de que, cuando intercedemos, Él no solo escucha sino que también responde, revelando verdades y enseñanzas profundas que pueden guiar nuestras vidas y nuestras intercesiones. Cuando oramos, debemos tener presente que el cielo se moviliza en respuesta a nuestras súplicas. Esto debería animarnos a mantenernos firmes en la fortaleza y la fe, incluso cuando las circunstancias que nos rodean parecen hostiles o desalentadoras. Otro aspecto importante de la intercesión es la paciencia y la perseverancia.
A veces podemos rezar durante mucho tiempo por una situación sin ver el resultado inmediato. Esto puede llevar a la frustración y al desánimo, pero debemos recordar que Dios tiene el control y que su momento es perfecto. En Lucas 18:1 se nos enseña a orar siempre y a no rendirnos nunca. La parábola de la viuda persistente nos enseña la importancia de la perseverancia en la oración. Si una mujer ha podido recibir justicia por su persistencia, ¿cuánto más escuchará nuestro Dios, que es justo, nuestras súplicas? En este proceso de intercesión, la paciencia se convierte en una virtud hermosa y necesaria. Cada vez que anteponemos nuestras preocupaciones y la vida de los demás a Dios, construimos una base de fe que nos permite continuar nuestro camino, incluso en medio de las luchas. En tiempos de intercesión, a medida que nos acercamos a Dios, también nos volvemos más conscientes de su bondad y fidelidad. Cada respuesta a la oración, cada milagro y cada transformación se convierte en una celebración que fortalece nuestra fe y nuestra determinación de seguir clamando. Un último aspecto que me gustaría enfatizar es la importancia de la diversidad en la intercesión. Dios es un Dios de todas las naciones, razas y culturas. En Apocalipsis 7:9 vemos la belleza de la multitud ante el trono de Dios, compuesta por personas de todas las naciones. Esto es un recordatorio poderoso para nosotros. Nuestra intercesión debe reflejar esta diversidad. Debemos orar no solo por las personas de nuestras comunidades, sino también por quienes viven en países lejanos, por diferentes culturas y por quienes sufren persecución. Nuestras oraciones pueden ser un bálsamo para las heridas que muchos enfrentan y también un instrumento de paz para los conflictos de todo el mundo. Al conectar con otros en oración, podemos ser desafiados a ampliar nuestra visión y nuestro corazón. Cuando unimos nuestras voces en el llanto, promovemos acciones de amor y compasión que tienen el poder de impactar al mundo de maneras extraordinarias. La intercesión por la unidad entre los pueblos aporta un sentido de comunidad que debe estar estrechamente ligado a nuestra fe. En Efesios 4:3, Pablo nos exhorta a hacer todo lo posible por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Interceder nos enseña a marchar juntos en un solo espíritu, en busca de un propósito mayor que glorifique a Dios. Al cerrar esta manzana, quiero que reflexionéis sobre el momento en que os sentáis en oración. No es solo un momento para revisar una lista de pedidos. Es un encuentro sagrado. El camino para abrir puertas y cambiar vidas empieza contigo. Al levantar las manos al Señor en intercesión, te conviertes en un recipiente de su gloria. Llévate contigo el deseo de ser una fuente de luz y amor en un mundo que clama por esperanza. Recuerda que tus oraciones importan. Son una vocación, una misión y un privilegio. Que tus palabras sean un eco de su corazón y que nunca olvides que cuando clamas, estás dejando una huella duradera en el reino de Dios. Amén. Hoy, al profundizar en el tema de la intercesión, quiero que exploremos un aspecto que a menudo puede pasar por alto en nuestras prácticas de oración: la importancia del arrepentimiento y la purificación en nuestra vida como intercesores. En Mateo 5:23-24, Jesús nos enseña que si presentamos una ofrenda en el altar y recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, primero debemos ir y reconciliarnos con él. Esto implica no solo nuestra disposición a reconciliarnos, sino también un llamado a purificar nuestros propios corazones antes de clamar por las necesidades de los demás. El arrepentimiento es un aspecto crucial. En 2 Crónicas 7:14, Dios nos ofrece una promesa poderosa. Si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humilla y ora, me busca y se aparta de sus caminos malvados, entonces escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este pasaje enfatiza que nuestra búsqueda de Dios debe ir acompañada de un corazón roto y arrepentido. La intercesión auténtica comienza con la disposición a volvernos hacia Dios, pidiéndole que purifique nuestros corazones. Esto nos permite interceder de forma más eficaz, pues tenemos una clara conciencia de la gracia que se nos ha dado. Cuando oramos, debemos ser conscientes de que la intercesión es una defensa espiritual y la batalla que enfrentamos es intensa. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes, contra los gobernantes de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Por lo tanto, cuando intercedamos, debemos estar vestidos con la armadura de Dios, como continúa Pablo en el mismo capítulo.
Cada pieza de armadura no solo es una protección, sino también una herramienta que nos ayuda a avanzar en las esferas espirituales. Interceder en la oración es entonces un acto estratégico y táctico. No podemos permitir que las distracciones de este mundo nos impidan gritar de forma ferviente. Al dedicarnos a la oración, nos armamos contra las fuerzas que buscan desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Una vida de intercesión, basada en el arrepentimiento y la búsqueda de la pureza, nos sitúa en una posición de poder. Somos más que conquistadores en Cristo, y esa victoria es visible cuando estamos limpios y preparados para venir a su presencia a orar. Por otro lado, la intercesión también nos pone en una posición de responsabilidad. Santiago 5:16 nos enseña que la oración del hombre justo es poderosa y eficaz. Imagínate, tus oraciones tienen poder. No somos simples espectadores, más bien, somos colaboradores de Cristo. Cuando intercedemos, nos posicionamos como defensores del cielo, clamando por la intervención divina en situaciones que parecen irresolubles. Esto debería motivarnos a orar con fervor, sabiendo que estamos cambiando realidades y circunstancias al enriquecer la vida de los demás. Eres un agente de cambio. Debemos reconocer que hay muchas personas que anhelan intervención y apoyo. Las estadísticas muestran que incluso en nuestras comunidades más cercanas, hay un número alarmante de personas que luchan contra enfermedades, soledad y crisis emocionales. De hecho, hay varias personas que soportan cargas pesadas. Ya sea por problemas financieros, de relaciones o espirituales, muchos se sienten solos e impotentes. Nuestro papel como intercesores es hacer un esfuerzo consciente por alimentarlos con nuestras oraciones, ofreciéndoles un apoyo genuino. A menudo, lo único que la gente necesita es saber que están siendo recordados en nuestras oraciones. Y cuando hablamos de interceder por quienes sufren, no podemos ignorar a los misioneros y evangelistas que están en primera línea, compartiendo el amor de Cristo en tierras difíciles y desafiantes. ¿Sabías que muchos de ellos enfrentan resistencia, acoso e incluso persecución? Nuestros misioneros a menudo dependen de nuestras súplicas. Debemos unirnos en oración por ellos, pidiendo protección, fortaleza y paz en medio de la adversidad. Como iglesia, debemos mantener estas voces en mente y en el corazón, mientras nos comprometemos a erradicar la apatía y elevarlas en oración constante. Además, la intercesión es también una oportunidad para actuar como defensores de la justicia y agentes de misericordia. Hay todo un mundo fuera de nuestras puertas que clama por un cambio. Debemos tener los ojos abiertos a las necesidades que nos rodean, especialmente a aquellas que a menudo se descuidan. En Isaías 1:17 se nos llama a aprender a hacer el bien, a buscar justicia, a corregir al opresor. Al asumir esta responsabilidad, se nos anima a intervenir no solo con palabras, sino también a levantarnos en acción. La oración y la acción van de la mano. Cuando oramos por un cambio, también debemos estar dispuestos a hacer el cambio. A menudo, la oración inicia movimientos que nos llevan a actuar. Las exhortaciones bíblicas están llenas de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que, al clamar, se vieron impulsados a la acción. Consideremos a Nehemías, que al enterarse de la devastación de Jerusalén, no solo rezó, sino que también se levantó y trabajó incansablemente para restaurar la ciudad. Y también necesitamos sentirnos impulsados a actuar, cuando las necesidades se nos hacen evidentes a través de la oración. Esta es la esencia de la intercesión, orar y luego actuar según la guía. Al final de nuestras reflexiones de hoy, te invito a comprometerte no solo como un ferviente intercesor, sino también como un agente activo de cambio. Recuerda, tu papel en la intercesión es doble. Clamas a Dios y, en respuesta, estás llamado a actuar. La poderosa combinación de oración y acción puede provocar un cambio transformador en la vida de las personas y en la sociedad en la que vivimos. El momento de actuar y rezar es ahora. Que vuestras oraciones estén llenas de sinceridad, que vuestros corazones se rompan por aquello que rompe el corazón de Dios. Que tu vida de intercesión no solo traiga alivio a los necesitados, sino que también te convierta en un instrumento de cambio y esperanza. Que levantes las manos en oración, sabiendo que estás respondiendo al llamado del Señor de ser luz y sal en este mundo necesitado. Que Dios te utilice poderosamente como un intercesor eficaz y que veas los frutos de tus oraciones en tu vida y en la vida de quienes amas. Amén. Mientras continuamos nuestra reflexión sobre la intercesión,
me gustaría abordar un tema que es fundamental no solo para los intercesores, sino para todos nosotros como hijos de Dios: la fe. La fe es la base sobre la que construimos nuestras oraciones y nuestras vidas. En Hebreos 11:6, la palabra nos dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerque a Dios debe creer que está en Él, y que es recompensador de quienes le buscan diligenciamente. Esta verdad nos recuerda que, al interceder, nuestra fe actúa como un catalizador que libera el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas que estamos levantando ante Él. Es importante entender que la intercesión no debe verse como un recurso de última hora, sino como un reflejo de nuestra confianza en Dios. Cuando le presentamos las necesidades de los demás, reconocemos que, por imposibles que parezcan las situaciones, Él tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. Sin embargo, muchas veces, las dudas y los miedos pueden intentar paralizarnos. Podemos preguntarnos: ¿realmente escuchará Dios mis oraciones? ¿Responderá según mis expectativas? Aquí es donde debemos recordar lo que está escrito en Romanos 10:17. La fe viene oyendo y oyendo por la palabra de Cristo. Cuanto más profundizamos en la verdad de la palabra de Dios, más alimentamos nuestra fe. En nuestras vidas de intercesión, estamos llamados a actuar con fe, incluso ante las dificultades. Piensa en las historias de profetas del Antiguo Testamento, como Elías, que rezaron y detuvieron la lluvia durante 3 años y medio. Declaró: «Viva el Señor, ante quien estoy yo». Esta afirmación no solo es un testimonio de tu fe, sino también un recordatorio poderoso de que cuando clamamos al Señor, lo hacemos por la relación que tenemos con Él. La fe de Elías no se construyó sobre su propia fuerza, sino sobre la certeza de que servía a un Dios fiel. Tu papel como intercesor es un llamado sagrado, pero eso no significa que no vayamos a enfrentarnos a batallas. A veces, incluso podemos sentir que nuestras oraciones chocan contra un techo de cristal, nada más que nuestras propias palabras. Sin embargo, debemos recordar que la oración es un lenguaje espiritual y, a pesar de lo que vemos, nuestras palabras tienen un impacto en el mundo espiritual. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo momento en el Espíritu, con toda oración y súplica. Esta práctica de oración continua es esencial para cultivar una vida de intercesión rica y eficaz. Es en la vigilancia y la perseverancia donde encontramos fuerza. Al estar ante Dios, debemos ser conscientes y sensibles a lo que Él quiere lograr. El Espíritu Santo es nuestra guía e intercesor. En Romanos 8:26-27 leemos que, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. No sabemos qué deberíamos pedir, pero el propio Espíritu intercede por nosotros. Y el que busca en los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos, según la voluntad de Dios. Esto es maravilloso. Incluso cuando nuestras palabras fallan, el Espíritu Santo transforma nuestros clamores silenciosos en intercesiones efectivas ante el trono de Dios. Esto nos aporta gran consuelo y confianza. A veces la intercesión puede parecer una lucha solitaria, pero quiero animarte a que no te desanimes. Recuerda que no estás solo. Ponte junto a otros intercesores que puedan unirse a ti en oración. La unidad tiene poder. Como está escrito en Mateo 18:19-20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando nos unimos en oración, Cristo mismo está presente, y esto no solo nos anima, sino que también aumenta el impacto de nuestras intercesiones. Así como Jesús oró por sus discípulos, nosotros también deberíamos orar por quienes nos rodean. Cuando intercedemos por la vida de los demás, no solo estamos reflejando el corazón de Dios, sino también demostrando el amor de Cristo en acción. Y no olvides que cada pequeño gesto cuenta. A veces puede ser una simple mirada, un mensaje de ánimo o un acto de bondad, que acompaña nuestras oraciones y que puede tener efectos duraderos en la vida de alguien. Al cerrar este tiempo de reflexión sobre la intercesión y la fe, quiero que llevéis consigo este poderoso recordatorio. Vuestras oraciones son relevantes y necesarias. Cada vez que te arrodillas y clamas al Señor, estás haciendo historia en el ámbito espiritual. No te desanimes ni tengas miedo de presentar las necesidades de los demás al Señor. La fe mueve montañas, y cuando intercedemos, demostramos la certeza de que Dios puede y hará maravillas. Que tus oraciones sean siempre un reflejo de la fe viva que habita en ti,
y que experimentes la alegría de ver la mano de Dios moverse en respuesta a tu clamor. Amén.